quand même se rappeler qu'en 59, après la victoire, la moitié pratiquement des médecins cubains qui travaillaient uniquement dans les villes, qui n'allaient jamais dans les campagnes, ont quitté le pays. Et que Cuba a vraiment dû faire des efforts inimaginables pour former, pour les remplacer et développer les services médicaux. El sistema de salud cubano tiene principios que a veces dicen el sistema de salud cubano es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Bueno, en primer lugar porque es un sistema universal, es para el 100% de los cubanos. El que llegue a una institución de salud cubana, nadie le pregunta si tiene dinero o no tiene. Lo atienden, le salvan la vida y se va para su casa, con la medicina y con el tratamiento. Y además tiene un doctor en la comunidad que le va a dar seguimiento a su enfermedad. Pero nosotros tenemos 11.400 médicos en Brasil. Brasil es un país con un enorme desarrollo, una de las 8 economías más potentes. ¿Por qué estamos nosotros en Brasil? Muy sencillo, Brasil tiene 300.000 médicos, pero tiene 5.500 municipios y hay 3.800 municipios que no tienen médicos, porque todos se quedan en las grandes ciudades. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En los municipios de la Amazonía, de los lugares más distantes, más intrincados. Incluso estamos en 800 municipios que nunca habían tenido un médico. Entonces, por eso el acceso a los servicios de salud es una de las batallas que en nuestro pueblo tenemos que trabajar. Es regionalizado, están regionalizados para que las personas tengan el mejor acceso. Y es integral porque la base de nuestro sistema es la atención primaria, que está regida sobre pilares fundamentales, que es la prevención, la educación, y cuando una persona enferma tiene la evaluación completa, no solo del físico de la persona, sino del contexto donde vive, las determinantes sociales que influyen, por supuesto, en las condiciones de salud. Nosotros llevamos 56 años de revolución. Nosotros, hasta hace 3 años, toda la colaboración médica que prestábamos al mundo era gratuita. Más de 600 millones de dólares gastaba Cuba en enviar brigadas médicas a todos los países donde nosotros le hemos formado al mundo más de 100.000 médicos de 124 países. ¿Cuánto cuesta la formación de un médico? 152 hospitales tenemos. Seguimos formando médicos gratuitamente, pero también dijimos, bueno, vamos a formar médicos, el que quiera venir a estudiar a Cuba y pagar, que pague. Siempre menos que en cualquier otro país. Nosotros queremos que a Cuba vaya la mayor cantidad de personas a atenderse en Cuba y paguen por los servicios, que siempre van a ser menores que en cualquier otra clínica privada o de cualquier otro lugar del mundo. Estos son los 150 programas de los servicios que podemos ofertar en Cuba con la máxima calidad. Ahí lo tienen. Una muy importante, tenemos 3 clínicas de rehabilitación para desintoxicar las personas con adicciones. Cuando los médicos llegaron a Brasil, en Brasil el paciente se sienta aquí, a esta distancia, y el médico aquí. Cuando llegaron los médicos cubanos, lo primero que hizo el médico cubano fue quitar esta silla de aquí y ponerla aquí. Y el paciente llegaba y volvía a quitar la silla y la volvía a poner. Y el médico le dijo, no, usted tiene que sentarse. Doctor, pero estoy muy cerca de usted. No se tocan a los pacientes. Y nuestros médicos los examinan, lo tocan, lo evalúan, conversan, lo escuchan. Y por supuesto entra en contradicción con el hecho de que la consulta tiene que durar 15 minutos, la de los cubanos dura 45 minutos. Fui a Brasil al fin de año a ver a los médicos, y cuando llega a una institución,
Y cuando veo, hay una consulta, una cola muy larga y hay otra que está vacía. Y le pregunto a las personas, dice, yo estoy aquí para verme con el médico cubano, no voy a verme con más nadie, con el cubano. Y entonces los cubanos están siempre hasta aquí. ¿Por qué? Porque es ese concepto de aplicar el método clínico, el no basarnos en la tecnología, sino en el conocimiento, en tocar, en escuchar, en oír al paciente. Y por eso es que nuestros médicos, todo el mundo siente el deseo de encontrarse y verse con un médico cubano. Esa es la diferencia de él. Bueno, estos son los indicadores. 4,2, llevamos 5 años teniendo la mortalidad infantil por debajo de 5. Este es el 4º lugar mundial. Nosotros tenemos una mortalidad mejor que la de los Estados Unidos. Estados Unidos creo que está en el 7º lugar. Por encima de nosotros están los países nórdicos. Esta es la cooperación. 67 países, más de 51.000 colaboradores y 25.000 médicos, fuera del país. Cuba tiene 83.000 médicos. Tenemos 25.000, poquito más, fuera del país, trabajando en el exterior. A mí me preguntaron ayer creo, un compañero me dijo, venga acá viceministra, y ellos van voluntarios. Nadie puede ir obligado a trabajar a una comunidad ni a ningún lugar, todos son voluntarios. Nosotros, para que usted tenga idea, que el 60% de los médicos cubanos han cumplido misión internacionalista. En más de una vez, que el médico cubano es trabajador de nuestro ministerio. Y cuando está en Angola, tiene su plaza en el ministerio. Y tiene su salario todos los meses. Y el ministerio se ocupa de su familia. Esa es la diferencia, porque una de las cosas en la que nos ataca dice, no, pero ustedes le pagan muy poco a los médicos. Nosotros, nuestros médicos tienen su salario y además de su salario que cobran en Cuba, en el exterior se le paga un estipendio para vivir, para tener una vida adecuada en el lugar donde están. Hace 3 años se tomó la decisión de que en determinados países se pagaran los servicios de salud, porque tenía que convertirse la salud en una importante fuente de ingresos para el país nuestro, que es un país bloqueado y un país además que no tiene grandes recursos naturales. Y así nosotros en estos 67 países, ustedes vieron ahí donde estamos cumpliendo misión, prestando servicios, solo en 16 se pagan los servicios. En el resto es solidaridad. ¿Cuáles son esos países? Qatar, Argelia, China, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Portugal, México, o sea, los países que pueden pagar. Pero Cuba tiene 773 médicos en Haití, que todo lo paga el gobierno cubano. No hay dinero en el mundo que pague lo que hacen nuestros médicos, yendo a lugares distantes, alejados de su familia, en condiciones a veces muy difíciles, para salvar una vida, para dar servicios de salud. Solo por ese principio, por ese concepto que deben tener todos los trabajadores de la salud, de luchar por la vida y por el hombre. Ebola, le nom de ce virus fait trembler depuis l'apparition d'une nouvelle épidémie cet été. Aujourd'hui, 3 pays sont particulièrement touchés, Libéria, Sierra Leone et Guinée. Face à cette nouvelle crise, le monde se mobilise, des centres de traitement sont installés sur place et les spécialistes mettent les bouchées doubles pour mettre au point un vaccin ou des traitements efficaces. Como todos sabemos, el ébola sorprendió. Y cuando se hace el llamado por Ban Ki-moon y por la Chan, se toma la decisión por nuestro gobierno de cuatro decisiones. En primer lugar, nosotros teníamos en Sierra de Leona 23 colaboradores y en Guinea-Conakry 16. ¿Qué decisión adoptamos? Primero nos comunicamos con todos los colaboradores. Los que querían permanecer podían hacerlo. Los que querían regresar a nuestro país lo podían hacer porque corrían peligro su vida. Por tanto, nosotros les dijimos, todos los que quieran regresar, que regresen.
no regresó ni uno, todos se quedaron. Primera decisión, mantener las brigadas que teníamos en estos dos países. Segunda decisión, preparar un contingente, movilizar el contingente Henry Reed, que es un contingente de médicos y especialistas preparados para respuestas rápidas. Ese contingente, que ustedes lo vieron, que trabajó en Pakistán, que trabajó en Indonesia, que trabajó en Haití, ese es el contingente que de ese contingente sacamos las 3 brigadas para mandarlas a África. Tenemos actualmente en el ébola, luchando en la zona roja, atendiendo a pacientes, 256 especialistas cubanos. Pero en Liberia bajamos la mortalidad a 22,2 y salvamos 23 vidas. En el centro donde trabajó la parte cubana, hay 201 pacientes atendidos, 189 le dimos el alta. Miren cómo la dejamos. Ahí, esa es la curva donde se muestra la participación de Cuba en la disminución de la epidemia, en el lugar que estábamos trabajando. En Sierra Leona estamos en 4 lugares. Cuando empezó el octubre, Sierra Leona estaba en el 60% de mortalidad. Y ahora está en 21,5. Nosotros hemos salvado en 279 vidas. La gráfica que muestra cómo bajamos la mortalidad. Está demostrado por nosotros que si cogemos a tiempo, si se detecta a tiempo el ébola, se puede salvar. Y esta Guinea-Conakry, que es la más alta de todas. Esta llegó a tener el 65% de mortalidad. Este país es el que más complicado tiene porque es el donde más arraigo a las costumbres religiosas de enterramiento de los muertos, y entonces es más difícil controlarlo. Este va a demorar. Este es un país en el cual hay que seguir trabajando fuertemente con la población. Sí. Y miren la gráfica de cómo fíjense, 75% de mortalidad y está en 54. Nosotros tuvimos un médico que infectó de ébola y él no recuerda cómo fue que infectó, solo recuerda esto: entrando al área roja del centro de tratamiento, venía un paciente con ébola, se cayó en el piso y él lo recogió, no lo dejó, lo cargó. Entonces eso es muy difícil nosotros decirle a los médicos que no hicieran eso. Es muy difícil para nosotros decir, no, viro la espalda y no puedo, aunque las medidas de bioseguridad dicen que hay que hacerlo, pero es tan duro porque nosotros estamos formados en eso, de ser humano por encima de todo. Lo curaron, se atendió en el hospital universitario de Ginebra y regresó a Sierra Leona. Preparamos también, contribuimos a preparar al personal de las direcciones de salud pública de esos países. Que no podemos retirarnos de África Occidental hasta que no se esté seguro de que está detenida la epidemia. De continuar atendiendo y reconstruyendo los sistemas de salud de estos países. La mejor vacuna para enfrentar las epidemias es el fortalecimiento de los sistemas de salud y la educación a la población. Esa es la mejor vacuna de todas. Podrás tener todas las vacunas, pero si el sistema de salud no es fuerte, no vas a poder poner ni siquiera la vacuna. Les États-Unis ont développé un programme spécial pour essayer de convaincre les médecins cubains qui travaillent à l'étranger de quitter leur boulot et de ne pas retourner à Cuba. C'est bien la preuve que le travail de Cuba est exemplaire, est efficace, est important, puisqu'ils essayent de les détourner.